Lucas 14, 25, ustedes siguen con sus listas si son tan amables. Refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, dice: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, que cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Títulos para este mensaje puede ser: Cristo nos exige que odiemos a nuestros padres. Cristo nos exige que odiemos a nuestros padres. Otro título pudiera ser: con Cristo es todo o nada. Con Cristo es todo o nada. Siguiendo con nuestros estudios de Lucas, esta tarde nos toca este pasaje de Lucas 14, 25 al 33. Aquí nos encontramos con, en primer lugar, unas condiciones de lo más impactantes para poder ser discípulos de Cristo. Versículo 25 al 27. Unas condiciones de los más impactantes para poder ser discípulos de Cristo. En segundo lugar, tenemos unas ilustraciones de lo importante que es calcular el costo de ser discípulo de Cristo, versículo 28 al versículo 32. En tercer lugar, tenemos una conclusión de lo más incluyente para los que quieran ser discípulos de Cristo. Eso es lo que vamos a ver esta tarde. Pero al estudiar este pasaje, es importante tomar en cuenta su marco histórico, es decir, su contexto histórico. Quiero que vean el capítulo 13 y el versículo 22. Capítulo 13 y versículo 22 nos dice: pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose ¿a dónde? A Jerusalén. Nuestro Señor Jesucristo iba a Jerusalén. ¿Por qué iba a Jerusalén? Versículo 31. Aquel mismo día, 13:31, aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo: id y decid a aquella zorra: he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Nuestro Señor Jesucristo va rumbo a Jerusalén, rumbo a la cruz, rumbo al Calvario, por así decirlo. En nuestro pasaje entonces ya iba sufriendo el Getsemaní en su corazón. En el versículo 25 nos informa, Lucas 14, 25, que grandes multitudes iban con él. Grandes multitudes iban con él. Y aquí no se imaginen 100 personas, no se imaginen 500 personas. Imagínense 5,000 personas, 10,000 personas. Y lo que pasa es que en ese tiempo todos los judíos tenían que ir a Jerusalén. Todos los judíos que podían tenían que ir a la fiesta de la Pascua. Acuérdense, la crucifixión fue exactamente en el tiempo de la Pascua. Entonces, todos los judíos de Israel y todos los judíos de otros países, todos los que podían, iban rumbo a la santa ciudad. Y entonces iban acompañando a nuestro Señor muchas de estas personas que lo querían seguir. Y especialmente, por ejemplo, recuerden la alimentación de los 5,000 hombres, dice el Evangelio, más mujeres y niños. Esa era una multitud, una gran multitud. Entonces eran 5,000, 10,000 personas. No era extraño que tanta gente siguiera al Señor, especialmente
especialmente al final de su ministerio, después de que las personas habían visto tantos milagros, muchos de ellos habían recibido de los panes y los pescados en las alimentaciones milagrosas. Entonces, muchos lo veían ya como el Mesías, el Cristo. Muchos querían seguir entonces a ese gran líder, llegar a Jerusalén junto con él, llegar a Jerusalén junto al gran rabí que ellos iban siguiendo. Esperaban entonces allí que el Señor iba a salvarlos de los romanos, les diera mucha comida gratis. Esperaban un Mesías que los haría prósperos con mucha salud y felicidad. Acuérdense la entrada triunfal, cómo lo recibieron, cómo entraron esas multitudes y todo eso. Entonces vemos esas multitudes que los seguían. Pero el Señor sabía lo que pensaba la gente que los seguía. El Señor sabía por qué lo estaban siguiendo. Nos dice un pasaje en Juan capítulo 2. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Él sabía por qué le seguían, exactamente por qué. Cada persona que Él iba siguiendo, todos esos miles, Él sabía el corazón de cada uno de ellos. Y es por eso que se vuelve a la multitud, nos dice ahí 14:25, y volviéndose les dijo. Se vuelve a la multitud y les da las condiciones para poder ser sus discípulos. Unas condiciones que han de haber asombrado a la multitud, se han de ver sorprendidos, son muy impactantes. Véanlas. Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Ahora, antes de seguir adelante, tenemos que aclarar qué es ser un discípulo. ¿De qué está hablando nuestro Señor Jesucristo aquí? Cuando dijo, 3 veces nos dice en este pasaje, no puede ser mi discípulo. Discípulo aquí no se refiere a apóstol, como los 12 apóstoles, los famosos 12 discípulos, o los famosos 70 discípulos que Él envió de 2 en 2. No, discípulo literalmente significa un aprendedor, uno que aprende, un estudiante que sigue a su maestro. Entonces, un discípulo de Cristo aquí es un seguidor de Cristo, uno que quiere aprender de Él. Y a lo último, esto es la cristiandad. De eso se trata la cristiandad, que creemos que Cristo es el Hijo de Dios y seguimos entonces sus enseñanzas, sus mandamientos, su ejemplo. Entonces, todos los cristianos son discípulos. Todos los cristianos son discípulos. Es por eso, ven conmigo Hechos. Este pasaje es curioso. En Hechos nos dice la palabra de Dios, el capítulo 11. Esta es la única vez en toda la Biblia que se menciona la palabra cristianos. La palabra cristianos en plural se menciona una sola vez en toda la Biblia. Y es este pasaje de Hechos 11:26. La palabra cristiano en el singular se menciona tan solamente 2 veces en toda la Biblia. Pero aquí tenemos la palabra cristiano, si nos explica Hechos capítulo 11 y versículo 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los que... a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En el Nuevo Testamento nos encontramos los discípulos, eran los cristianos. También les llama los santos. Se les llama también los hermanos, por supuesto. En la Gran Comisión, Mateo capítulo 28, ¿qué dice? Id a todas las naciones y haced discípulos. Los discípulos, los cristianos. Entonces, en nuestro pasaje, Lucas capítulo 14, cuando nuestro Señor Jesucristo nos dice, no puede ser mi discípulo, nos está diciendo, tenemos que cumplir con estas condiciones, si no, no puede ser un cristiano. No puede ser uno que me sigue. No puede ser uno que es para ser perdonado, justificado, aceptado por Dios en el cielo.
de eso se trata el discípulo aquí. Muy bien, entonces notemos estas condiciones tan impactantes que nos da el Señor para poder ser sus discípulos. Suenan y son drásticas, imposibles nos suenan. Nos dice el versículo 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces la primera condición es que para ser discípulo de Cristo, usted tiene que odiar a su familia. Sea el padre, la madre, la mujer, la esposa, los hijos. Usted tiene que odiar a su familia. Es lo que nos dice Cristo aquí. ¿Que no? No es lo que dice su Biblia, aborrecer es odiar. Es lo mismo. Literalmente ahí el verbo es aborrecer, odiar. No podemos cambiar ahí. Pero obviamente el Señor no quiere que desobedezcamos el quinto mandamiento. Tenemos que honrar y amar a nuestros padres. El Señor no quiere que desobedezcamos el segundo gran mandamiento de amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Por supuesto, el que no ama a su hermano no es de Dios, nos dice en 1 de Juan. Pero sí, el Señor nos pide algo muy radical. El Señor nos exige un amor que en comparación, el amor que le tenemos a los familiares es como odio. ¿Captan eso? El amor que exige el Señor en comparación con el amor que le tenemos a los demás es como odio. Y en este punto también hay que tener en cuenta que para Dios o amas de verdad o aborreces. Es por eso que en la lectura de los 10 mandamientos en Éxodo 20 dice: porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, para Dios, o lo aborreces o lo amas de verdad. Y es por eso que leemos en Romanos capítulo 9, que Pablo explica la gracia de Dios en la elección, citando el texto: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. No hay una indiferencia, no hay un neutro, no hay que... No. O aborreces o amas. Me han dicho de los árabes, no sé, que cuando aman, aman de verdad, ¿verdad? Y cuando odian, odian de verdad, se enojan de verdad. Y ahí está. Entonces, Cristo nos dice que si queremos ser sus discípulos, tenemos que amarlo de verdad. Amarlo sobre todas las cosas, sobre todas las personas. Tenemos que amarlo con todo el corazón, toda la mente, todas nuestras fuerzas. En comparación a los demás, los aborrecemos. Entonces, Cristo aquí nos exige que si uno de nuestros familiares es un obstáculo para seguirle, tenemos que dejar a ese familiar y seguir a Cristo. Si tenemos que decidir entre la esposa, el esposo, los hijos, los padres y ser cristianos, Cristo nos dice: me tienen que amar a mí sobre todas las personas. Es lo que nos dice aquí. Ahora, lo que quiero recalcar, hermanos, de esto es que Cristo se hace a sí mismo Dios aquí. Cristo es Dios. ¿Quién más que Dios puede exigir? Tienes que amarme mucho más que a tus padres. Tienes que amarme mucho más que a tu esposa, a tus hijos, a tus hermanos. Imagínense a su maestro de filosofía entrando a la clase ahí y diciéndole a los alumnos: ustedes me tienen que amar más que a todo el mundo, más que a sus padres, más que a sus hijos, más que a nadie. Ustedes van a ir a la dirección y decirle al director: creo que tenemos que llevar al maestro de filosofía a otra escuela que está al final aquí del Quintero Arce. Una persona que dice esto, obviamente le falta un tornillo. ¿Quién se va a atrever a decir esto? Solo una persona se va a atrever a decir: tú me tienes que amar con todo el corazón y con toda la mente y con todas las fuerzas sobre todo lo demás. Y esa persona es Dios. Cristo aquí
está diciendo: yo soy Dios y merezco todo el amor. Y eso, hermanos y amigos, es lo que le dio poder a la sangre de la cruz del Calvario. Acuérdense, en el Calvario murieron 3 personas crucificadas. La de en medio era Cristo, un carpintero de Nazaret. Para las demás personas era Jesús, el carpintero de Nazaret. La gran diferencia de la sangre de esas 3 personas que fue derramado ese día fue que en la cruz de en medio estaba crucificado el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Y eso es lo que le dio poder infinito a su sangre para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad por toda la eternidad. Juan nos dice en 1 de Juan capítulo 1, la sangre de Cristo continuamente nos limpia de todo pecado. Lo puede hacer porque Cristo es Dios. Notemos la segunda condición para ser discípulo de Cristo. Creo que esto es más difícil. No tan solamente debes odiar a los familiares, tienes que odiarte a ti mismo. Porque vean el versículo 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Esto quiere decir que tienes que amar tanto al Señor que tu amor por ti mismo es como un odio en comparación. Y para mí que esta condición es mucho más difícil que la primera, porque nos amamos demasiado. Somos muy egocéntricos, somos muy egoístas. Queremos que todo el mundo nos ame a nosotros. Queremos que Dios nos ame a nosotros nada más. Somos así de egocéntricos. Y pensándola bien, tenemos mucho por qué aborrecernos. Piensen bien. Tenemos mucho por qué estar enojados contra nosotros mismos y odiarnos de verdad. Porque tenemos tantos defectos, tantas fallas, tantos pecados. No honramos a Dios como deberíamos de honrarlo. Caemos en las mismas tentaciones muchas veces todos los días. Todos los días ahí vamos otra vez y nos arrepentimos. Y estamos en la Santa Cena y algo nos conmueve y ahora sí. Y ahí vamos otra vez a caer a lo mismo. Fallamos, somos unos hipócritas, unos incrédulos. Le fallamos tanto a Dios, le fallamos tanto a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, a nuestros hijos. Nos fallamos tanto a nosotros mismos. Todo buen cristiano clama como el apóstol Pablo en Romanos 7: ¿quién me librará de este odioso cuerpo de muerte? Tenemos mucho por qué aborrecernos de verdad. La tercera condición también tiene que ver con usted mismo, con nosotros, porque dice el versículo 27: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Ahora, en este versículo es súper importante que entendamos qué es llevar la cruz. Algunos interpretan esta cruz como las pruebas, las angustias por las cuales vamos a pasar en esta vida. Alguna enfermedad crónica o un accidente, nos despiden del trabajo. Unos incluyen aquí hasta la suegra, ¿verdad? Y el vecino tan ruidoso. Esa es tu cruz, ni modo, es tu cruz. Cuando los judíos de ese tiempo escucharon: el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no pensaron en esas cosas. Ellos no pensaron en algún crucifijo que tenían que llevar, no pensaron en esas cosas. Cuando un judío de ese tiempo escuchaba: tienes que llevar una cruz, ellos pensaban en qué hacían los romanos con los asesinos, qué hacían con los ladrones, qué hacían en el Calvario. Cuando un judío escuchaba: tienes que llevar la cruz, entonces escuchaba: tú tienes que ser azotado, tú tienes que ser crucificado y muerto de la manera más cruel e infame. Eso era impactante. Era de lo más impactante entonces. Se ha de haber asombrado mucho la multitud cuando escuchó esta condición. Tengo que odiar, tengo que estar dispuesto a ser crucificado para ser el discípulo de Él.
El Señor Jesucristo aquí nos enseña a esa multitud y a nosotros que para ser un discípulo, un cristiano de verdad, requiere entonces consagrarse totalmente a Él, entregar toda nuestra vida, todo nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro corazón, nuestro tiempo, estar dispuestos a morir por Él. El Señor no acepta como discípulos a los que quieren ser cristianos de domingo por la mañana nada más. El Señor no acepta a los discípulos que no van a tener tiempo para Él. Él no te acepta si en vez de ofrecer tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Él, lo sacrificas a la borrachera, como veíamos en esta mañana. Lo sacrificas a la lujuria y a la vanidad. Él requiere devoción y consagración total. El Señor no te acepta si no quieres sufrir la cristiandad. El Señor no te acepta si no quieres morir la muerte que Él mande. Con Él, digo entonces, con Él es todo o nada. Él no quiere cristianos de nombre, no quiere cristianos de boquilla, como diría el yerno favorito de nuestra hermana Naime, Steve. Entonces, con estas condiciones tan impactantes, tan drásticas, dramáticas, el Señor nos está diciendo, no es fácil ser un cristiano. No es fácil seguirme a toda esa multitud. Le dice, todo lo contrario, es de lo más difícil ser un cristiano. Requiere todo, cuesta mucho, cuesta todo. Y es entonces que le da unas ilustraciones para recalcar qué tan importante es considerar el costo de ser uno de sus discípulos. Les dice en el versículo 28. ¿Por qué? ¿Quién de vosotros, Lucas 14, 28, quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar, no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente contra 10,000 al que viene contra él, contra 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Ahora aquí en la primera ilustración, nosotros casi no edificamos torres. Se refiere a las torres que construían en ese tiempo en los viñedos, en los campos. Edificaban así, yo me imagino como un torreón, algo muy alto, de manera de subirse y vigilar, porque había enemigos que incendiaban, que robaban sus campos. Entonces tenían que tener esas torres para vigilarlos. Muy importante en ese tiempo. Para construir así, entonces tenían que calcular si tenían dinero, cuánto costaba, las piedras, todo eso. Si no lo terminaban, por supuesto, sus amigos se iban a burlarnos, dice aquí nuestro Señor Jesucristo. Y la aplicación es obvia, muy sencilla. Si no calculas bien lo que es ser un cristiano y no terminas, se van a burlar de ti tus amigos. ¿Cuántos han leído El progreso del peregrino? Levante la mano bien alto. Leído El progreso del peregrino, se lo recomiendo, excelente. Es un libro que relata la vida del cristiano desde el principio hasta el final, con una alegoría. Es como un cuento, es fabuloso, se lo pueden leer a sus hijos. En esa alegoría sale Flexible, aquel hombre que salió de la ciudad junto con el peregrino, junto con el cristiano. Pero llegaron al pantano y se devolvió. Y volvió a la ciudad y todos estaban burlándose de Flexible. Claro, no terminó, no perseveró. Yo me imagino algo más feo, más terrible. Leyendo, por ejemplo, el libro Cartas a un diablo novato. Yo me imagino a los demonios y los diablos burlándose de esas personas que decidieron ser cristianos, pero no perseveraron. No contaron el costo y no terminaron. Qué terrible es eso. Ahora, realmente no podemos espiritualizar estas ilustraciones, son ilustraciones, pero como que la segunda ilustración nos hace pensar que tenemos que reconciliarnos con Dios, o que el rey
al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente contra 10.000 al que viene contra él con 20.000, y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así nosotros tenemos que reconciliarnos con Dios. Tenemos que reconciliarnos con Dios y decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo puedo ser salvo? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Tenemos que cumplir con esas condiciones de paz. Bueno, el punto de las ilustraciones a lo último es que debemos contar el costo de ser discípulos del Señor. Y aquí quiero recalcar que qué honesto nuestro Señor, qué sincero, qué íntegro, no sé qué palabra usar, no nos engaña. No nos engaña a nosotros, nos alerta, nos advierte al gran costo de ser seguidores de Cristo, de ser cristianos de verdad. Un evangelista moderno, un pastor moderno, estaría súper contento al ver las multitudes. Súper contento, miran toda la gente que quiere ser cristiano, súper contento con esa gran multitud. No los iba a ahuyentar, les diría: la cristiandad es muy fácil, lo único que tienes que hacer es levantar la mano, hacer esta oración, bautizarte y ofrendar y diezmar, y especialmente ofrendar y diezmar. Les iba a gustar tener esa gran multitud ahí. No les enseñaría nada del amor a Dios sobre todas las cosas, sobre todas las personas. Nada del arrepentimiento, nada de la autonegación, nada de la cruz, nada de contar el costo, nada de asegurarse que tienen que cumplir con las condiciones de paz. Ahora, el último versículo, véanlo. El Señor recalca estas verdades en términos que incluyen todo. Versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Tenemos que renunciar a todo, dice el Señor Jesucristo. Aquí incluye todo. Renunciar. Literalmente la palabra en griego es decir adiós. Dile adiós, dile bye bye. Renuncia a todo. Tenemos que renunciar a nuestra religiosidad, esas obras que creemos que nos darán palanca con Dios. En palabras más bíblicas, tenemos que renunciar a nuestra propia justicia, renunciar a pensar: Dios me va a salvar, me va a perdonar, me va a recibir, porque más o menos he guardado los 10 mandamientos. Dios me va a aceptar porque yo no tomo ni una cerveza. Yo no fumo nada, marihuana, ni cigarros, ni nada. Yo no bailo. Yo me corto el pelo. Yo no uso minifaldas. Yo estoy bien. Yo soy un discípulo porque yo voy a la iglesia, yo oro, yo leo la Biblia. Déjame decirte, Dios no te acepta por eso. Todas esas cosas que pudieras hacer como cristiano aún están manchadas con pecado. Aún el orar. Cuando oramos no somos perfectos, no oramos a la perfección. Nuestros pensamientos divagan. Aún podemos tener malos pensamientos al orar y lo vamos a confesar todos. Entonces, tenemos que testificar con el apóstol Pablo: ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la obediencia a los 10 mandamientos, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Tenemos que renunciar a esa religiosidad, a lo que nosotros creemos que podemos hacer para ganarnos a Dios, a ciertos méritos. Tenemos que renunciar a eso también. Tenemos que renunciar, si vamos a ser discípulos de Cristo, tenemos que renunciar a las cosas de esta vida. No te aferres a las ganancias de esta vida, a las ambiciones y planes de esta vida. Tenemos que rechazar eso, renunciar a todo eso y seguir las enseñanzas de Cristo. Tienes que considerar que a lo último esas cosas, las cosas de este mundo, son basura, para usar la palabra del apóstol Pablo. Son basura, son vanidad, para usar la palabra de Salomón. Vanidad de vanidades, todo es vanidad.
No seas como el pobre joven rico. ¿Se acuerdan? ¿Qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Le preguntó al Señor. ¿Qué tengo que hacer para llegar al cielo? Nuestro Señor Jesucristo lo confrontó, muy sabio, por supuesto, sabio de sabios, le confrontó. Guarda los 10 mandamientos. Lo he guardado todo. Muy bien. Vende todo lo que tienes y sígueme. ¿Y qué pasó con ese joven? No le siguió. Amó más sus propiedades porque tenía muchas y aborreció a Cristo. No le siguió. No le siguió. No seas como ese pobre joven rico. Y dime, contéstale al Señor, ¿de qué te sirve ganar todo el mundo si pierdes tu alma? ¿De qué te sirve tener todo y perder tu alma? Si no tienes paz con Dios, no tienes paz en tu conciencia y vas a morir de lo más aterrado. ¿De qué te sirve? Entonces renuncia a todo. Renuncia a todo. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Ama al Señor, odia todo lo demás. Solo así vas a poder ser un discípulo de Cristo. Uno de mis hijos, no les voy a decir quién, para que Rafael Alán no se vanagloríe, comentando de este pasaje, dijo algo como: pero calculando bien, vale la pena ser un discípulo de Cristo. Calculando bien, vale la pena ser un discípulo de Cristo. El costo vale la pena. Porque siendo un discípulo de Cristo, entonces encuentras significado a la vida. Siendo un discípulo de Cristo, hay propósito para vivir. Siendo un discípulo de Cristo tendrás el perdón de Dios, paz con Dios por toda la eternidad. Siendo un discípulo de Cristo vas a tener la seguridad de que todas las cosas ayudan para tu bien. Siendo un discípulo de Cristo tendrás la ayuda del Espíritu Santo para crecer en virtudes y vencer el pecado. Siendo un discípulo de Cristo vivirás y morirás con amor, esperanza, paz. Y lo mejor, eso es una gran bendición, morir en paz. Amén. Tener nuestros pecados perdonados. La ayuda del Espíritu Santo, por supuesto. Pero ¿saben qué es lo mejor de ser un discípulo de Cristo? Lo mejor de ser un discípulo de Cristo es que conocemos a Dios. Conocemos a Dios y lo veremos a Él en deleites por toda la eternidad. Oye, Paco, me dice usted, pero yo no tengo la fe, yo no tengo el arrepentimiento. Si me pongo a contar el costo, yo no puedo terminar, yo no tengo con qué. Me falta la energía espiritual, me falta la fuerza moral, yo fallo y vuelvo a fallar. No tengo esa fidelidad, soy muy débil, cuento el costo y no puedo. Bueno, hermano y amigo, para eso te hace Cristo contar el costo, para que digas y confieses: yo no puedo a menos que tú me ayudes. Yo no voy a terminar a menos que sea por tu pura misericordia, por tu pura gracia. Y cuando tú le pides su ayuda, cuando tú confiesas esa debilidad y te arrepientes, tienes esa condición: yo no puedo, soy tan pecador, es entonces que Cristo te salva y te ayuda a perseverar hasta el final. Amén. Para mí, uno de los versículos más tristes es Juan 6:66. Para mí es muy fácil recordarlo porque es 666, un versículo terrible. ¿Lo quieren leer? Esas multitudes se confrontaron con estas palabras de nuestro Señor Jesucristo de Lucas 14 y van rumbo a Jerusalén. Nuestro Señor Jesucristo les da otro sermón muy difícil, increíble. Tienen que comer mi carne, tienen que beber mi sangre.
Y ahí está la multitud escuchando estas cosas. Pero ¿cómo? Yo tengo que odiar a mi familia, tengo que tomar una cruz, tengo que comer su cuerpo, tengo que beber su sangre. Este versículo de lo más triste de toda la Biblia dice, Juan 6:66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Esos seguidores de nombre, esos discípulos que según ellos iban a obtener algo en el reino, esos cristianos de nombre, volvieron atrás. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cristianos de verdad, esa es la fe, el Evangelio. Cuando creemos en Cristo como el Hijo del Dios viviente y lo seguimos y perseveramos, entonces sí, somos cristianos, discípulos de verdad. Oremos.